Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Recordemos que Yeshua el Mesías, Jesús, cuando comenzó a instruir a sus discípulos, les dijo que no vino a abrogar la ley de Moisés y los profetas, que vino a cumplirla. Vino a dar la instrucción correcta de la ley de Moisés. Y él acá les está diciendo, no juzguen para que no sean juzgados de la misma manera que ustedes lo hacen con otros. No midan con una vara porque serán medidos con la misma vara. No determinen si la persona irá al infierno o no. No la den por perdida porque el único juez es Dios. Entonces nosotros no nos corresponde, no es nuestra función ponernos en el lugar de juez. Lo único que podemos juzgar nosotros son acciones o medidas nuestras, el camino que tomamos o el que no, pero no a las personas. Si vas a juzgar a tu prójimo, si vas a juzgar a tus familiares, si vas a juzgar a tu vecino, a tu vecina, a tu compañero, a tu compañera, tienes que tener en cuenta lo que el Mesías dice a continuación. Mateo capítulo 7 versículo 3, 4 y 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Yeshua, el Verbo, la palabra de Dios hecha carne, en muchas ocasiones dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Para que entendamos la gravedad de lo que el Mesías va a decir ahora, porque son palabras muy fuertes, vamos a leer este otro pasaje. Judas capítulo 1 versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cabe mencionar que este Judas no es Judas el Iscariote. Recordemos que el Mesías le está dando la instrucción a sus discípulos, le está dando la instrucción a las personas que comparten el Evangelio, y acá les dice en Mateo capítulo 7 versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, que esta gente se vuelva y les haga daño, porque van a pisotear la enseñanza cuando ustedes le entreguen, le compartan el Evangelio. No se lo den a este estilo de personas porque les pueden hacer daño. Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas, y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Yeshua sabe que hay bendiciones por guardar mandamientos. Entonces, si pides, se te dará. Si buscas, hallaréis.
y si llamas, se te abrirá. Si nosotros que tenemos la inclinación al mal, que somos imperfectos, que somos personas que no nos merecemos entrar al reino de los cielos porque somos impuros, y así todo queremos lo mejor para nuestros hijos y les otorgamos lo mejor que podemos, cuanto más Dios lo hará por nosotros. Entonces confiemos, tengamos fe, seamos fieles a Dios, que Él es nuestro proveedor. Y en Mateo capítulo 7, versículo 9, 10 y 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Después de decirle que la ley de Moisés no vino a ser abrogada, después de decirle que Él la vino a cumplir, después de darle instrucción de muchos mandamientos, les dijo, hay bendiciones por guardarlos, porque si ustedes piden, si ustedes buscan, si ustedes recurren al proveedor, Dios les proveerá. No le hagamos a otros lo que no nos gusta que nos hagan. Respetemos a nuestro prójimo, así como nos gusta que nos respeten. Amemos a nuestro prójimo como nos gusta que nos amen. Y acá el Mesías lo simplifica, dice, así que todas las cosas que os queráis que los hombres hagan por vosotros, o sea, cómo quieres que te traten, o las cosas que hagan por vos, así también hace vosotros con ellos. O sea, si buscas que los hombres te respeten, respeta. Porque esto es la ley, o sea, la ley de Moisés, esto es, y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12 es este. Acá el Mesías te interpreta una vez más otro mandamiento y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Existe una cantidad enorme, pero enorme, de caminos que te llevan lejos de Dios, que te llevan a la perdición, que te alejan del camino, el cual es Jesús, Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Y acá el Mesías lo que está diciendo, no pueden entrar, no hay otra puerta que no sea yo, está diciendo el Mesías, Jesús, está diciendo que Él solamente es el camino que te lleva a la vida. Muchos son los caminos que te llevan a la perdición, pero uno solo, su doctrina, su enseñanza, su instrucción, es la que te va a otorgar la vida. Su sacrificio, Él se puso en tu lugar, en el mío. Entonces por Él, y solamente y únicamente y exclusivamente por Él, obtenemos la vida eterna. Si creemos en Él, que Él es nuestro Señor y Salvador, vamos a obtener la vida eterna. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si Yeshua, Jesús el Mesías, enseñó que no venía a abrogar la ley y los profetas, y aparece un hombre, una mujer, diciendo que hay que abrogar la ley y los profetas, si Yeshua el Mesías dio la interpretación correcta de los mandamientos de la ley de Moisés, en simples palabras, si Yeshua Jesús dijo, no llamen Padre a ningún hombre, lo estaba diciendo no en sentido biológico, no nuestros padres biológicos, sino en sentido espiritual, y vos predicás que hay que llamar Padre a los hombres en sentido espiritual, obviamente eso te hace un falso profeta, porque contradecís la ley de Moisés y los profetas, porque contradecís a aquel que la interpretó correctamente,
aquel que la cumplió, te volvés un falso profeta porque contradecís lo escrito, los mandamientos, la instrucción de Dios. Entonces, Mateo capítulo 7 versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por fuera dan la apariencia de ser ovejas, pero por dentro son lobos. Por lo que vamos a leer a continuación es que debemos conocer cuáles son los mandamientos, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la instrucción de Dios, qué pensaba el Mesías, cómo se movió el Mesías, qué predicaba el Mesías, cuál fue su enseñanza, cuál fue su interpretación. Debemos conocer para no ser engañados, y es la única manera de la que no vamos a caer en las manos de los falsos profetas. Y el Mesías habla de los frutos, obviamente, porque tienen frutos malos, porque los frutos de ellos no son buenos, y es tan fácil como ver un árbol que está enfermo, que da malos frutos, o como ver un árbol que es bueno, que es saludable, que da buenos frutos. Vamos a leer antes Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor, porque Jehová, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora sí, en Mateo capítulo 7, versículo 18, 19 y 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. El que tiene su ley por delicia y medita en ella de día y de noche, será un árbol sano, que da buenos frutos. Si un hombre o una mujer contradicen al Mesías, contradicen su enseñanza, contradicen la instrucción, contradicen a Dios, contradicen a sus mandamientos, contradicen la ley, son malos árboles, malos frutos. Cristo en el versículo anterior pidió que se guardasen de los falsos profetas. Ahora va a decir en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad del Padre que está en los cielos? Bueno, su voluntad está impresa en la Biblia, su voluntad está en los mandamientos, está en la instrucción, en la enseñanza, en la predicación, en el Evangelio, en la historia bíblica. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad. No todo el que le dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. No todo el que piensa que porque se refiere a Dios como Señor, solo por eso entrará, sino el que hace su voluntad es el que entrará al reino de los cielos. Recuerda esto, no debemos creer en Dios a nuestra manera, a nuestra forma, y buscar a Dios como a nosotros se nos ocurre, sino que debemos buscar a Dios como Dios lo ha dispuesto,
como Dios lo ha indicado y debemos creer como Dios nos enseña a través de su palabra. Y Yeshua, Jesús, sigue hablando, sigue diciendo que no todo el que le dirá Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, hubieron señales de por medio. Y en aquel día, en el día del juicio, en el día que estaremos delante de Él, muchos les van a decir, hicimos señales en tu nombre. Y entonces les declararé, dice el Mesías, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y dónde está la clave en este versículo? En la palabra maldad. Maldad en griego es anomía, a, sin, y nomos, anomos, es sin ley. O sea, hombres sin ley, hombres que transgreden la ley, hombres que transgreden la instrucción de Dios, hombres que transgreden la voluntad de Dios. Entonces, los que transgreden la voluntad de Dios son los hacedores de maldad. Yeshua, Jesús, termina diciendo que los hacedores de maldad no van a ser conocidos por Él. ¿Por qué? Porque han transgredido la ley, porque han transgredido los mandamientos, porque han transgredido la instrucción, porque no están sobre la roca. Eso quiere decir, uno que persevera y insiste en transgredir, en ser un hacedor de maldad, en ser personas que niegan la existencia de Dios, de su doctrina, de su palabra, de su instrucción, son aquellos que no están sobre la roca. Y nosotros debemos edificar sobre la roca, como dice acá en Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, o sea, aquel que oye la instrucción de él, está diciendo, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vino la tempestad, vinieron los momentos difíciles y esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre su palabra, sobre su instrucción, sobre lo que él enseñó, sobre lo que está escrito, sobre su doctrina. La fe puesta en el único creador, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Mateo 7, versículos 26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Un insensato, una persona que de labios lo honra, pero su corazón está lejos de él, que edificó su casa sobre la arena, no sobre la instrucción, no sobre la ley, no sobre los mandamientos, no sobre la palabra. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y el Mesías lo que está diciendo es muy profundo, está diciendo que al momento de la tempestad, de la dificultad, esa casa cayó, porque estaba edificada sobre la arena. No estaba bien edificada, no estaba edificada correctamente. Grande será la ruina de los hombres que construyen en la arena, que de labios le honran y que su corazón está lejos de Dios y son insensatos. En Marcos capítulo 7 versículo 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yeshua comenzó diciendo que no venía a abrogar la ley o los profetas, no venía a cancelar la ley de Moisés ni los profetas, sino que venía a cumplir. ¿Y cómo lo cumple el Mesías? Primero viviéndolo y después enseñándolo. Primero hizo
o sea, puso por obra y lo enseñó después, instruyó. Entonces el Mesías en la instrucción, la función de él es dar la interpretación correcta de los mandamientos. La función de él es darnos a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta y verdadera voluntad de Dios? ¿Cuál es la forma de acercarnos a Dios correctamente? Y eso lo hizo el Mesías. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículo 28-29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, ellos estaban asombrados porque el Mesías no enseñaba como la religión organizada del momento lo hacía. Los escribas eran los encargados de transcribir el texto para que no se perdiera. De generación en generación los escribas transcribían, porque no existían fotocopiadoras, impresoras en esa época, nada de eso, se hacía todo a mano.